Educar para transformar. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, desde la ciudad de Celaya, Guanajuato, México, presenta Diálogos Pedagógicos. Bienvenidos a este espacio dedicado a fomentar e impulsar tópicos relacionados con la educación. El presente audio es un podcast sobre el libro titulado 10 competencias para enseñar, escrito por Philippe Renaud en 2004, donde sugiere y describe un inventario de competencias que contribuyan a redefinir la profesión docente en un contexto educativo dinámico. De esta manera, el autor nos invita a adentrarnos a la reflexión sobre la creación de un futuro posible y deseable para la profesión docente. Acompáñanos a este viaje sonoro. Comenzamos. Hola a todos, sean todos bienvenidos a este espacio educativo. El día de hoy hablaremos sobre la competencia 8, que tiene por nombre utilizar las nuevas tecnologías. Para ello tenemos con nosotros a Isela Lozano, Miguel Ángel Vázquez, Karen Rodríguez y su servidora Zaida Sánchez. Comenzamos. Utilizar las nuevas tecnologías. La revista Suplemento Informático del autor Hetlow 1997. En ella formula dos propósitos que merecen que se les preste atención. El primero es: el deber del profesor es integrarse al universo de los alumnos. El segundo es: si la escuela ofrece una enseñanza que ya no resulta útil en el exterior, corre el riesgo de descalificarse. Por lo tanto, ¿cómo queremos que los niños confíen en ella? La escuela puede pasar por alto lo que sucede en el mundo. Las nuevas tecnologías de información y de comunicación transforman nuestra manera de comunicarnos, pero también de trabajar, decidir, pensar. Además de tener como objetivos utilizar programas de edición de documentos, explorar los potenciales dinámicos de los programas en relación con los objetivos de la enseñanza, comunicar a distancia mediante la telemática, utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza. Estas competencias corresponden al profesor, pero resulta difícil disociarlas por completo de la cuestión de saber qué formación en informática se le debe de dar a los alumnos. La informática en la escuela: disciplina de pleno derecho, habilidad o simplemente medio de enseñanza. En la escuela primaria, la informática en general no se propone como una disciplina que hay que enseñar por ella misma, al igual que la geografía o las matemáticas. Es un conjunto de conocimientos y habilidades constituidas a las cuales se les concede una parte del horario escolar, pero también no es un instrumento propio de la escuela, todo lo contrario, los alumnos pueden aprender en otros contextos. Formar parte de las nuevas tecnologías es formar parte de la opinión, el sentido crítico, el pensamiento hipotético y deductivo, las dificultades de observación y de investigación, la imaginación, la capacidad de memorizar y clasificar, la lectura y el análisis de textos e imágenes, la representación de las redes, desafíos y estrategias de comunicación. Renaud en 1998 dice que las nuevas tecnologías significa una proporción creciente de los alumnos lograr más éxitos en los objetivos más ambiciosos de la escuela. Pero, ¿por qué será necesario en primer lugar aprender a leer libros y a continuación aprender a dominar el escrito específico de la comunicación informática? Leer en pantalla se convierte en una práctica social. Las distintas actividades intelectuales que se pretenden dominar, sobre todo cada vez más en las TICs. Las competencias analizadas más adelante permiten en una larga medida matar dos pájaros de un tiro, aumentar la eficacia de la enseñanza y familiarizar a los alumnos con las nuevas herramientas informáticas del trabajo intelectual. La legitimidad y la prioridad concedidas en este último objetivo dependerán de los debates pendientes sobre la formación de los alumnos y el desarrollo de competencias desde la escuela. Renaud, 1998. El segundo componente de esta competencia, utilizar programas de edición de documentos, muestra que tradicionalmente la enseñanza se basa en documentos. Un profesor poco inventivo se contentará con utilizar los manuales y otros libros del maestro propuestos por el sistema educativo o los editores especializados. Incluso entonces, es probable que no escape por mucho tiempo a las nuevas tecnologías, en la medida en que los documentos impresos serán cada vez más completos. Por desgracia,
Algunos profesores todavía piensan que un ordenador es simplemente una máquina de escribir sofisticada. Ahora bien, la evolución de los programas permite asociar cada vez con mayor facilidad textos, tablas numéricas, dibujos, fotos, hacer edición de calidad, unir todos estos elementos en función de problemáticas concretas y difundir estas informaciones en la red quizás no sea necesario. Los profesores que no quieran meterse en este mundo dispondrán de informaciones científicas y recursos documentales siempre más pobres respecto a los que accederán sus compañeros más avanzados. No se pueden excluir algunas paradojas. Algunos de los que disponen de los medios de un uso crítico y selectivo de las nuevas tecnologías se mantendrán al margen, mientras que otros se lanzarán sin tener la información necesaria para evaluar y entender. La responsabilidad de la escuela está comprometida más allá de las elecciones individuales de los profesores. En otro orden de ideas, el tercer componente, explotar los potenciales de los programas en relación con los objetos de enseñanza, sugiere una formulación un poco abstracta que intenta cubrir el uso didáctico de dos tipos de programas: los que están hechos para enseñar o hacer aprender y los que tienen finalidades más generales que pueden ser orientadas a fines didácticos. Las aplicaciones concebidas para hacer aprender o software educativo provienen de lo que se ha llamado enseñanza asistida por ordenador y luego aprendizaje asistido por ordenador. Estos programas intentan transformar en un diálogo alumno-máquina la parte más repetitiva y previsible de los diálogos entre profesores y alumnos. Una parte de los programas concebidos para ayudar a la enseñanza o el aprendizaje son versiones de programas de uso más general que se han simplificado y adaptado para ponerlos al alcance de los alumnos. Esta evolución claramente es ventajosa en el sentido en que vuelve accesibles estos instrumentos a niños bastante jóvenes. Ayudan a construir conocimientos o competencias porque hacen accesibles operaciones o manipulaciones que son imposibles o muy desalentadoras si nos reducimos al lápiz y al papel. El poder de estos instrumentos permite concentrarse en las tareas más específicas y dejar al programa las tareas más repetitivas. En la parte inferior del escalón hacia la derecha vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. El diámetro del Alep sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Eran infinitas cosas porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi las muchedumbres de América, vi un laberinto roto, era Londres. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi un tiempo, cada letra de cada página. Vi un astrolabio persa. Vi un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar. Vi en el Alep la tierra, vi mi cara en mis vísceras, vi tu cara. Y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. En 1949 el escritor Jorge Luis Borges, en su obra titulada Alep, como acabamos de escuchar, describía un dispositivo que permitía acceder a un universo de información. Para un ciudadano de aquellos tiempos, esto parecía ciencia ficción. Hoy en día, algunos institutos educativos de distintos continentes pueden acceder e intercambiar información mediante un servidor de Internet. Otro aspecto a considerar para esta competencia es comunicar a distancia mediante la telemática. En la actualidad, adjuntar documentos y material audiovisual, agregar un destinatario de una agenda digital para enviarlas a la otra punta del planeta está literalmente a solo un toque de distancia. Estas proezas tecnológicas quizás no sean indispensables en el contexto áulico, no obstante, estos recursos son la puerta a un mundo cada vez más global. En este contexto, la consulta de base de datos, páginas científicas, artísticas o comerciales, incluso propaganda racista y contenido para adultos puede generar reticencia en padres y profesores ante gran cantidad de información descontrolada.
Pero cabe cuestionarnos, ¿acaso es muy diferente el contenido de la televisión? ¿Basta con no utilizar estos recursos en clase para proteger a nuestros estudiantes? Es evidente que la imaginación didáctica y el empleo de estos recursos tecnológicos deben vincularse, siempre teniendo en cuenta los riesgos éticos. Con respecto a esto, podríamos preguntarnos entonces si la escuela ha actualizado sus objetivos educativos en cuanto a una verdadera visión crítica, a la generación de autonomía, respeto por la vida personal y colectiva. En una sociedad consumista y capital, quizás sería mejor concientizar a los estudiantes sobre este dominio tecnológico, reforzar su identidad, su capacidad de convivencia, a resistir manipulaciones, proteger su esfera personal y su capacidad analítica en cuanto a riesgos informáticos y digitales. Considerando lo anterior, queda la cuestión principal: ¿cómo incluir recursos tecnológicos al servicio de las estrategias de enseñanza-aprendizaje? Por el contrario, si hacemos caso omiso de los beneficios de las TICs en la educación y reflexionar sobre sus riesgos y futuro, surgirán cuestionamientos didácticos tales como: ¿se aprende mejor a leer a través de un medio electrónico, a escribir mejor a través de estos recursos, a asimilar mejor estos contenidos conceptuales buscando información en la red, a entender mejor la historia contemporánea participando en un foro electrónico sobre la Segunda Guerra Mundial? En el contexto educativo existen muchas evidencias para sostener que la implicación de estos recursos aumentan y facilitan el proceso epistémico y el trabajo colaborativo, del mismo modo asociados con métodos activos para favorecer de esta manera la exploración, la simulación, la investigación, el debate, la construcción de estrategias y entornos de aprendizaje. Pero, ¿esto justifica tal inversión? Todo dependerá de la forma en cómo se instrumenten las actividades en clase. El dominio técnico facilita las cosas, pero en el aula se trata de un dominio didáctico y de la construcción de estrategias que vinculen ambos aspectos, teniendo en cuenta no crear brechas de desigualdad entre los estudiantes. Utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza. Cada vez más, los CD y las páginas multimedia harán una gran competencia a los profesores, si no quieren o no saben apoderarse de ello, para enriquecer su propia enseñanza. Friedman presenta la televisión naciente como una escuela paralela. Es así, aunque oímos a menudo lamentar que ofrece un conocimiento de juegos televisados que únicamente enriquece de verdad a los que han desarrollado estructuras en la escuela o en el trabajo. En las redes y los medios de comunicación habrá cada vez más informaciones científicas, desde la vulgarización de base hasta la enseñanza de alto nivel. Solo podrán sacarle partido todos aquellos que tengan una buena formación escolar de base. ¿En qué consiste la competencia de los profesores? Sin duda en utilizar los instrumentos multimedia ya disponibles, desde el banal CD a animaciones o simulaciones más sofisticadas. Quizás también en desarrollar dominio de apertura, de curiosidad y, ¿por qué no?, de deseos. ¿Sabías que los vendedores de sueños e ilusiones están al tanto de los avances en este campo? El mundo de la enseñanza, más que ir siempre a la cola de una revolución tecnológica, podría ponerse en la cabeza de una orden social orientada hacia la formación. Equipar y poner el día al día las escuelas está bien, pero esto no exime de una política más ambiciosa en cuanto a las finalidades y las didácticas. Competencias basadas en una cultura tecnológica. Los profesores que saben lo que aportan las nuevas tecnologías, así como sus peligros y sus límites, pueden decidir, con conocimiento de causa, y hacerles un buen sitio dentro de su clase, así como utilizarlas de forma bastante marginal. En este último caso, esto no será por ignorancia, sino porque han sospechado los pros y los contras. Luego han considerado que no valía la pena, teniendo en cuenta el nivel de sus alumnos, la disciplina y el estado de las tecnologías. Puede ser más sencillo e igual de eficaz enseñar física o historia por medios tradicionales que pasar horas buscando documentos o escribiendo programas sin tener tiempo para pensar en los aspectos propiamente didácticos. Una cultura tecnológica de base es necesario también para pensar las relaciones entre la evolución de los instrumentos, las competencias intelectuales y la relación con el saber que la escuela pretende formar. Por lo menos, desde esta perspectiva, las nuevas tecnologías no resultarán indiferentes a ningún profesor, porque modifican las formas de vivir, divertirse, informarse, trabajar y pensar. Las nuevas tecnologías pueden reforzar la contribución de los trabajos pedagógicos y didácticos contemporáneos, puesto que permiten crear situaciones de aprendizajes enriquecedores,
complejos, diversificados, con la ayuda de una división de trabajo, ya que no hace descansar toda la inversión en el profesor, puesto que de la información así como la dimensión interactiva se encargan los productores de los instrumentos. La verdadera incógnita es saber si los profesores aprovechan las tecnologías como una ayuda a la enseñanza para hacer clases cada vez más claras a través de presentaciones multimedia, o para cambiar el paradigma y concentrarse en la creación, la gestión y la regularización de situación de aprendizaje. Finalmente, tenemos que reconocer la importancia que tiene la informática y la tecnología de la información y la de la comunicación en la sociedad actual y su aporte en la enseñanza. La educación ha evolucionado y progresado hacia una sociedad moderna y hacia una época de cambios. Todos estos cambios deben ser introducidos en el método de enseñanza de los docentes para que los alumnos y profesores tengan los mismos conocimientos acerca de la tecnología. Esto conlleva a que se actualicen cada cierto tiempo en la utilización de ordenadores, pizarras digitales, redes sociales, tablets, entre otros dispositivos digitales. Por el momento nos despedimos con palabras del escritor madrileño Arantxa Nieto Uceda. La docencia y la tecnología se complementan de manera eficaz y productiva y progresan en conjunto para un futuro mejor. Gracias por su atención. Gracias por acompañarnos en esta su emisión de Diálogos Pedagógicos. Esperamos que haya sido de gran utilidad. Por ahora nos despedimos. Hasta la próxima.